Bienvenidos nuevamente. Estamos estudiando un tema en la palabra del Señor, la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Y esta es la segunda sesión en la que vamos a tratar acerca de la importancia de la resurrección. En la sesión previa estuvimos meditando en la importancia que la resurrección tenía para la persona de Cristo y la importancia de la resurrección para el Evangelio. Ahora vamos a continuar con nuestro estudio. Tenemos por delante otros 3 temas más. La importancia para el ministerio actual de Cristo, la importancia de la resurrección para la Iglesia en este momento, y a lo largo de toda su historia, y la importancia de la resurrección para el creyente. Así que empecemos por el primer punto, la importancia de la resurrección para el ministerio actual de nuestro Señor Jesucristo. Es verdad que cuando el Señor Jesucristo murió y resucitó, fue glorificado juntamente con su Padre Celestial en el trono, en la majestad, en las alturas, el lugar más glorioso, más alto que nadie puede imaginar. Ahora, esto ha supuesto la glorificación de Cristo, que viene como consecuencia de su resurrección, ha implicado ciertos cambios en el ministerio del Señor Jesucristo. Cosas que antes no existían, ahora existen, ministerios que antes no tenía, ahora tiene. Esto puede sonar un poco extraño, pero déjenme por favor que lo aclare. Quizás lo más significativo, algo que ocurrió con el regreso del Señor Jesucristo al cielo, es que Él regresó con un cuerpo humano glorificado. Y esto tal vez no nos hemos parado a pensar suficientemente en ello. Cuando el Señor Jesucristo vino a este mundo, vino como el Hijo de Dios. Pero aquí se hizo hombre, asumió una naturaleza humana, se encarnó en el vientre de una virgen, de la Virgen María, y llegó a ser un hombre, lo que unía su naturaleza humana perfecta a la que ya tenía como Dios eterno, como el mismo Hijo de Dios. Esto lo podemos ver al comienzo de los Evangelios, especialmente en el Evangelio de Juan, en el capítulo 1, aquel verbo que había sido Dios toda la eternidad, se hizo hombre. Asumió la naturaleza humana. Ahora podríamos pensar, pues el Señor Jesucristo, una vez realizado su ministerio público en este mundo, habiendo muerto por los hombres pecadores y habiendo resucitado, pues ya, ¿por qué tendría que seguir siendo hombre? Pero sí, siguió siendo hombre, porque Él, como hemos dicho en una sesión previa, Él es el primogénito de entre los muertos. Seremos semejantes a Él, tendremos un cuerpo como el de Él. Y con ese mismo cuerpo ha ascendido al cielo. Ahora, yo no sé, me hubiera gustado estar allí mirando la cara de los ángeles, de los arcángeles, de los serafines y de todo tipo de seres angelicales en el cielo, y ver la cara que pusieron cuando el Señor estaba ascendiendo y subiendo para sentarse finalmente en el trono de la majestad en las alturas. ¿Y por qué digo que tendrían cara de asombro? Pues por este mismo hecho, porque quien estaba regresando, sí es verdad, era el mismo Hijo de Dios, pero era un hombre. Y por primera vez en el cielo, estrictamente hablando, por primera vez entraba un hombre en el cielo. Y ese hombre fue el Señor Jesucristo, el primogénito de entre los muertos, el primero de muchos otros. Y esto tuvo que causar un asombro y un estado de perplejidad en los ángeles, en todos estos seres, inteligencias superiores, asombrados porque incluso estaba, diríamos que, dando más valor al ser humano, porque lo vieron ascender también como hombre, subiendo. Y el hombre de repente, desde ese momento, tiene un valor nuevo. Diríamos que el hombre en Cristo resucitado, es mucho más de lo que era el hombre en Adán, según salió de las manos de Dios en el huerto del Edén. Cristo ha dignificado al ser humano, porque hay un hombre que tiene una dignidad extraordinaria.
y compartiremos con Él esa humanidad perfecta y gloriosa que Él tiene. Y yo entiendo que nos ha colocado incluso una dignidad superior a la de los ángeles, algo que no teníamos antes. Pero bueno, esto sería ya para otro tema. Así que la resurrección ha capacitado, ha llevado al Señor Jesucristo al cielo como hombre. Y ahora como hombre, Él está realizando ciertas labores importantísimas. Dice que en ese instante, esto es el tema de Hebreos y sería muy interesante estudiar esta epístola, allí Hebreos nos dice que a raíz de su entrada en el cielo, pues Él ha empezado a ejercer un nuevo ministerio que antes no tenía. ¿Cuál? Pues Él ahora mismo es nuestro sumo sacerdote. Dice Hebreos capítulo 8, versículo 1, ahora bien, el punto principal de lo que venimos diciendo es que tenemos tal sumo sacerdote, el cual se sentó a la diestra del trono en la majestad en los cielos. Tenemos tal sumo sacerdote. En 1 Juan, capítulo 2 y versículo 1, nos dice allí el evangelista, otra de las características muy asociada con esta otra de sumo sacerdote, dice 1 Juan 2.1, hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis, y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre a Jesucristo el justo. Bastante relacionado. Antes hemos visto que Cristo ha comenzado a ejercer como sumo sacerdote en el cielo a nuestro favor delante de Dios. Aquí nos dice que es nuestro abogado. Tenemos un abogado para con el Padre. Pablo en Romanos, en el capítulo 8 y versículo 34, nos dice también en qué consiste esta labor que Él está realizando en el cielo a nuestro favor. Romanos 8:34 dice, ¿quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún, el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Es la labor, el ministerio del Señor Jesucristo en este tiempo al que ha llegado a través de la resurrección. Si no hubiera resucitado, no podría ejercer ninguno de estos ministerios tan importantísimos, tan fundamentales, tan esenciales para nuestra vida cristiana. Porque déjenme que les diga que es importante conocer a Cristo como Salvador. Y eso llega en el momento en que nos convertimos, cuando rendimos nuestra voluntad a la voluntad de Dios, para que Él viva en nosotros y dirija nuestras vidas. Y entonces llegamos a conocer a Cristo como Salvador, como nuestro Señor. Sí, y es importantísimo, claro que sí, y tanto que lo es, porque a partir de ese momento nuestra historia cambia y nuestra eternidad cambia por completo. Estaremos con el Señor cuando antes estábamos excluidos de su presencia y bajo la ira de Dios, pero ahora tenemos esperanza de ir al cielo. Cristo como Salvador, importantísimo. Pero miren, yo como ya les he dicho en otras ocasiones, hace ya 35 años que soy creyente y he tenido que conocer a Cristo también como sumo sacerdote y eso para mí ha sido importantísimo, fundamental. Yo de hecho creo que soy un creyente un poco extraño porque uno de los primeros libros que yo empecé a estudiar de la Biblia cuando me convertí fue el libro de Hebreos, que abunda en este tema que acabo de mencionar, Cristo como sumo sacerdote. Y oiga usted, era yo un jovencito, igual tenía 16, 17 años, pero a mí eso me salvó la vida. Bueno, me salvó la vida cuando conocí a Cristo como mi Salvador, pero la vida de creyente me la ha salvado conocer a Cristo como sumo sacerdote. ¿Por qué razón? Porque uno, en el momento en que empieza a andar en la vida cristiana, se da cuenta que todavía es un hombre pecador y que tiene defectos, pecados, arrastra una naturaleza caída que le aprisiona, que le hunde a veces. Es terrible, es terrible. Y yo he necesitado constantemente, tengo esta necesidad permanente de perdón, de restauración. Y yo eso lo encontré en Cristo como mi sumo sacerdote. Y esto ha sido para mí fundamental, aprenderme a levantar, a volver al Señor, sabiendo que Él está allí esperándome en el cielo, intercediendo por mí permanentemente ante el Padre.
Esto fue vital para mí. Siempre cuento una historia de un grupo de niños y niñas que fueron a ver a una de estas patinadoras artísticas sobre hielo y iban con la profesora. La mujer, la patinadora, hizo una demostración maravillosa sobre hielo, haciendo unos giros imposibles, contorsionándose, moviéndose encima de esos patines, algo impresionante. Al final, al acabar, la patinadora se acercó a donde estaban los niños y la profesora les dijo: ¿alguno quiere hacer alguna pregunta? Y una niña entre el grupo dijo: yo querría preguntarle una cosa. ¿Cómo aprendió usted a patinar tan bien? Y la patinadora contestó de una forma muy breve, y quizás la niña no entendió mucho, pero nosotros entendemos, ¿verdad? La patinadora dijo: aprendiendo a levantarme cada vez que me caía. No hay forma de aprender a ser un buen cristiano, un buen creyente, a vivir de una forma correcta, si no es aprendiendo a levantarnos cada vez que nos caemos. ¿Y cuántas veces nos caemos? ¿Y cuántas veces necesitamos que el Señor nos dé una mano para levantarnos? Ahora, yo aprendí a conocer a Cristo como sumo sacerdote, ya les digo, hace muchos años, y fue muy importante. ¿Por qué les digo esto? Bueno, porque yo tenía una tendencia que he visto también a veces en otros creyentes, yo desde luego la tenía. Esta cosa de que cuando uno peca, sabe que ha fallado al Señor. Se siente sucio por dentro, frustrado, desanimado. Y tienes ganas de tirar la toalla y no encuentras el ánimo suficiente para acercarte a Dios después de lo que has hecho. Es como esos matrimonios que se enfadan y no se hablan por varios días esperando que ocurra algo y que de repente, bueno, pues se le haya olvidado un poco al otro y a mí también y volvamos otra vez a hablar. Y a veces los creyentes hacen así con el Señor. Bueno, han pecado y se alejan del Señor esperando que se le pase o que se olvide un poco de ello. Y esto es el error más grave que un creyente puede cometer. ¿Por qué razón? Pues miren, porque precisamente en ese espacio de tiempo es cuando el diablo aprovecha para introducir nuevas tentaciones y nuevos pecados en la vida del hombre. Por eso lo más importante, y esto es lo que yo aprendí, es que cada vez que peco, automáticamente voy inmediatamente, tan pronto como soy consciente de lo que he hecho, voy al Señor y le pido perdón y le pido su restauración. Y acudo a Él no tanto ya como mi Salvador, que ya me salvó, sino como mi sumo sacerdote, como aquel abogado defensor que me va a apoyar, como aquel que intercede por mí, que me va a ayudar a salir de ese bache. Conocer a Cristo de esta forma es tan importante y Él ha llegado a ser nuestro sumo sacerdote desde el instante en que Él resucitó y ascendió al cielo y se ha sentado en su trono de gloria. También la resurrección colocó a Cristo como cabeza de la Iglesia y el Señor de la Iglesia. Esto lo podríamos encontrar en Efesios, que es una epístola que habla bastante de la Iglesia, de esto que había estado, de este misterio que durante siglos había estado oculto, pero que finalmente fue revelado por medio de los apóstoles. Y aquí en Efesios capítulo 1 y los versículos 20 al 22 dice: la cual operó en Cristo resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales, sobre todo principado y autoridad y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero. Y sometió todas las cosas bajo sus pies y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la Iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Es decir, la resurrección ha colocado a Cristo en una posición de gloria inigualable. Es la cabeza de la Iglesia, es el Señor de la Iglesia. Qué importante es recordar esto ahora que se da tanta importancia. Bueno, siempre se da mucha importancia a los hombres, ¿no? ¿Y qué somos los hombres si no somos nada? Nada ni nadie. Si pasa un virus y nos entra y ya nos deja tirados en la cama y no valemos para nada. ¿Qué hacemos nosotros si no hacemos nada? Y hay esta tendencia en las iglesias y en el mundo de encumbrar, de engrandecer a los hombres y darles gloria, que es absurdo por un lado, pero además muy dañino, porque el hombre, me lo decía a mí el pastor que yo tenía cuando era joven, el hombre no está preparado para recibir gloria. Cuando nos dan gloria,
nos estropean, nos hacen perder el equilibrio, la adulación entorpece los sentidos, nos atrofia el sentido común. Es terrible, el hombre no está preparado para recibir gloria. ¿Y cuánta gloria a veces se da? Bueno, en el mundo por descartado, ¿no? Pero en las iglesias, el pastor, el predicador, fulano, mengano, oiga usted, quien es la cabeza y el Señor de la iglesia, quien merece toda la gloria, todo el honor, que nuestras miradas estén fijas en Él, es Cristo, es el Señor de la iglesia. Lo ha llegado a ser por su muerte y por su resurrección. Y esto es importante. Y también Cristo resucitado en el cielo, sentado a la diestra de la majestad, en las alturas, está esperando a ejercer como hombre, como juez. Pablo predicando en Hechos de los Apóstoles, el capítulo 17, allí en Atenas, la cuna de la filosofía y del saber de aquel tiempo, y del saber que ha llegado también hasta nuestros días, allí hablando con toda aquella gente tan inteligente, pero que eran tan ignorantes al mismo tiempo, les dice Pablo, por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia, por aquel varón a quien designó, dando fe a todos, con haberle levantado de los muertos. ¿Quién va a juzgar a los hombres en el juicio final? Pues alguien podría quejarse y decir, a mí, ¿cómo me va a juzgar Dios? Dios no me entiende. No, si es que quien te va a juzgar es un hombre. Es también Dios, pero es un hombre. Cristo resucitado, se le ha otorgado esta misión de juzgar a la humanidad. No tenemos excusa, compareceremos ante un hombre. Bueno, los que ya hemos creído en Cristo ya hemos sido juzgados, nuestro pecado ha sido condenado y clavado en la cruz con él. Pero los que no son creyentes serán juzgados por un hombre. No habrá excusa posible para esto. Así que esto es en cuanto a la importancia de la resurrección para el ministerio actual de Cristo. Ahora, la importancia, es nuestro segundo tema, la importancia de la resurrección para la Iglesia. Es importante esto también para nosotros como Iglesia. La resurrección, sin la resurrección de Cristo, la Iglesia pierde toda su credibilidad. Esto para empezar. Sin la resurrección de Cristo, la Iglesia pierde toda su credibilidad. Porque la Iglesia siempre ha creído y ha predicado que Cristo resucitó. Y habría que, si realmente no resucitó, habría que confesar un error de una gravedad incalculable. Piensen ustedes en cuántas personas en los primeros siglos perdieron su vida porque creyeron que Cristo había resucitado y creyeron en el cristianismo. Sería reconocer un error de una trascendencia, de una magnitud enorme. ¿Cuántas personas han dejado sus vidas y lo han entregado todo para servir al Evangelio y predicar el Evangelio creyendo que era una buena causa? Y si Cristo no ha resucitado, pues estaban haciendo algo absurdo y es más, hasta dañino. El apóstol Pablo habló de esta posibilidad en 1 Corintios 15, ya lo hemos leído en otras ocasiones. Pero él dijo, mas ahora si Cristo ha resucitado de los muertos, primicias de los que durmieron es hecho. Es decir, si realmente no había resucitado, dice un poco antes, pues vana es nuestra fe, vana es nuestra esperanza, somos las personas más desdichadas de este mundo, pobres, ignorantes, ingenuos, hemos apostado por algo que es una ficción y nos vamos a dar un buen batacazo, y porque todo eso finalmente vamos a descubrir que era una mentira. Y bueno, pues es verdad, si la Iglesia cristiana, si es falsa la resurrección, la Iglesia cristiana tiene un verdadero problema, un problemón, ha perdido toda su credibilidad. Pero ¿y si Cristo realmente ha resucitado? Que de hecho ha resucitado. Pues entonces todo cambia. Ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicias de los que durmieron es hecho, acabo de leer. Es decir, quien se equivoca es aquel que no confía en Cristo y está malgastando su vida y coloca a aquellos que sí que creemos en Cristo y le hemos entregado nuestra vida y confiamos en esta esperanza y vamos adelante de su mano, entonces sí que somos los que tenemos la razón, somos primicias de una nueva cosecha,
Este concepto también es muy bonito, ¿no? Primicias, los primeros frutos. Cristo las primicias, pero nosotros con Él. Y estamos en lo correcto. Y la Iglesia no solamente no se ha equivocado, sino que cada creyente que pone su confianza en Cristo, pues va a encontrar que no se ha equivocado y no va a sufrir esta frustración y este desengaño, ni mucho menos, todo lo contrario. De hecho, la mejor cosa que la persona puede hacer es creer en Cristo y gastar su vida, porque en algo hay que gastarla, es gastar su vida en Cristo. Y creo que no hay ninguna otra cosa mejor en la que se puede gastar una vida, que la vida se gasta, ¿eh? Los años, los que ya hemos ido acumulando unos cuantos, pues te das cuenta que la vida se te va gastando y además a unas velocidades que muchas veces ni te das cuenta. Que hace 4 días tenías 20 años y ya tienes 50. Y ha pasado en un suspiro. La vida se gasta. Y es mejor gastarla en algo que realmente tenga trascendencia, valor, que tenga peso. ¿Qué mejor que el Evangelio cristiano? Porque el Evangelio se fundamenta en este hecho de la resurrección. No estamos equivocados, no es un fraude, ni mucho menos. Y por lo tanto, la Iglesia del primer siglo se caracterizó por la predicación de la resurrección de Cristo. Todos los sermones de los apóstoles, en los Hechos de los Apóstoles, incluían el tema de la resurrección. Todos, mírenlo. Es asombroso el énfasis continuado hablando del tema de la resurrección. Porque es la pieza fundamental del Evangelio, es lo que lo cambia todo, la resurrección. Nos da esperanza, hemos hablado ya mucho de todo esto, ¿no? Cambia nuestra perspectiva también de la vida, la resurrección de Cristo. Tal vez tengamos que hacernos nosotros, los cristianos del siglo XXI, hacernos la pregunta si en nuestras iglesias, en nuestras predicaciones, hablamos lo suficiente acerca de la resurrección de Cristo. Porque esto es lo que le da un valor único al Evangelio. Es lo que le da sentido al ministerio de la Iglesia en este tiempo presente. A veces veo con cierta preocupación cómo la Iglesia pues parece que se adapta al mundo repitiendo los temas de moda en el mundo y actuando, imitando todo lo que surge en el mundo. Recientemente se ha hecho muy importante la obra social. Y yo no tengo nada en contra de la obra social, dicho sea de paso. Nosotros en nuestra iglesia atendemos un ropero solidario y procuramos, pues, aliviar un poco algo de la desgracia, del sufrimiento de las personas. No es mucho lo que podemos hacer, pero lo hacemos y lo hacemos con agrado. Pero ¿cuántas veces veo que muchas iglesias se han involucrado y casi han dejado de hacer otras muchas cosas por llevar a cabo obra social? La obra social lo es todo. Yo ya digo, me parece que es importante, pero no tan importante, o por lo menos no es la esencia de la misión de la Iglesia en este mundo. Otro día nos hablan de la importancia del medio ambiente y empezamos a predicar sobre el medio ambiente. Otro día nos hablan y nosotros vamos copiando y vamos haciendo lo que nos van diciendo. Miren, lo que hace única a la Iglesia, la misión única que tiene la Iglesia en este mundo es predicar el Evangelio de Jesucristo, de la muerte y la resurrección de Jesucristo. ¿Por qué digo esto? Porque hablar del medio ambiente puede hablar cualquiera. Organizar una ONG, repartir alimentos, repartir ropa, lo puede hacer cualquiera y de hecho lo hace muchísima gente. Y no le quitamos valor, lo puede hacer cualquiera. Pero lo que no puede hacer cualquiera es predicar el Evangelio de Cristo, muerto y resucitado y glorificado. No lo va a hacer nadie más que la Iglesia, que los que somos creyentes. Es una misión intransferible, no se la podemos dar a ningún otro. Y la Iglesia, cuando deja de hacerlo, pierde su carácter único. Al final es más de lo mismo, más de lo que ya hay en el mundo. Es el mensaje de la resurrección. Tomemos buena nota de nuestros hermanos, de aquellos creyentes de la antigüedad, de los primeros siglos que sin ninguna duda predicaban con fuerza, con énfasis, dándole un lugar prioritario en sus predicaciones a la muerte y la resurrección de Cristo. Porque de otra forma tampoco estaremos siendo fieles a la comisión que hemos recibido de parte del Señor. Así que
La resurrección, importante también para la Iglesia en el tiempo presente. Y la resurrección, y este es nuestro tercer capítulo, la resurrección en esta tarde, en esta ocasión, la resurrección es importante para el creyente también. Y su resurrección, la resurrección de Cristo, asegura e ilustra también la resurrección de su pueblo. Nosotros viviremos porque Él vive. Si Él hubiera permanecido bajo el poder de la muerte, no habría vida para nosotros, ni ahora ni en la eternidad. Si la vid está muerta, los pámpanos están muertos. Y lo único que nos quedaría, pues es eso. No habría esperanza para nosotros, una terrible frustración que es lo que le pasa habitualmente al mundo, a las personas de este mundo, que no tienen esperanza. Pero su resurrección nos da esperanza de vida y nos mantiene ahora ya vivos, porque vivimos espiritualmente por ese hecho, porque Cristo ha resucitado. La resurrección forma parte de la confesión que nosotros tenemos que hacer para llegar a ser salvos. Lo dice Pablo en Romanos, en el capítulo 10 y el versículo 9. Si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Creer en tu corazón que Jesús es el Señor, pero también que Dios le levantó de entre los muertos. No se puede ser salvo si no se cree en la resurrección del Señor Jesucristo. La resurrección de Jesús nos ofrece certidumbre en cuanto al perdón de Dios, el perdón de nuestros pecados. De esto ya hemos hablado en una sesión previa, ¿no? Entregado, muerto por nuestras transgresiones, resucitado para nuestra justificación. Estamos seguros de nuestra justificación porque Cristo ha resucitado. De otro modo, como dice Pablo a los Corintios, en 1 Corintios 15, 17, si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana, aún estáis en vuestros pecados. Así que la resurrección de Cristo nos permite enfrentar nuestro pasado como hombres pecadores, como hombres culpables, y podemos mirar hacia atrás a pesar de todo lo que hemos hecho y estar seguros de nuestro perdón, de nuestra justificación. ¿Por qué? Porque Cristo ha resucitado y con ello nos ha liberado de nuestro pasado. Esto es algo tan grande. De la resurrección de Cristo depende nuestra santificación. Y esto también me parece muy, muy importante. De la resurrección de Cristo depende nuestra santificación. Uno, cuando no es creyente, es esclavo del pecado. No se puede evitar. ¿Cuántas veces, aunque yo era joven cuando me convertí, pero cuántas veces me decía a mí mismo, hoy voy a ser mejor persona, hoy no voy a hacer tal cosa, hoy voy a quitarme este vicio que tengo, voy a hablar de otra manera, no me voy a ir con tales personas que me perjudican. Tantas y tantos buenos propósitos tenía yo para mi vida. Quizás ustedes también han pasado por esto mismo y han intentado cambiar sus vidas. Yo lo intenté bastantes veces. Y el único resultado que obtenía, para mi propia desgracia, era que cuanto más quería ser diferente, peor persona era, más fracasos tenía. Y uno llega a ser creyente y piensas, bueno, hay cosas que no se pueden solucionar. Yo he hecho esto ya tantas veces que parece que ya nunca voy a poder dejar de hacerlo. Falso. ¿Por qué? Porque la resurrección de Cristo nos garantiza una nueva vida. En el presente, ya en el presente, no en el futuro, en el presente. Hace un momento decíamos que la resurrección de Cristo nos permite mirar hacia el pasado y reconciliarnos de alguna manera con nuestro pasado. La resurrección de Cristo nos permite mirar al presente y poder andar en una nueva vida de victoria, ya no como antes, que estábamos sujetos al pecado. Esto es lo primero que la persona tiene que saber. Cuando pecamos, y tantas veces lo hemos hecho antes de convertirnos, llegamos y pensamos, esto no se puede cambiar. Pero esta es la primera cosa que debemos de meter en nuestra cabeza y asumir como una gran verdad importantísima. La resurrección de Cristo nos ha dado un nuevo poder por medio de su Espíritu Santo, disfrutamos ya de este poder, para vivir de una forma diferente. ¿Y podemos cambiar? Claro que podemos cambiar. ¿Podemos ser liberados de vicios? Podemos ser liberados de vicios. ¿Podemos
¿Puede cambiar nuestro carácter? Puede cambiar. No por nosotros mismos, sino por el poder de Cristo resucitado que nos es aplicado a nuestras vidas por medio del Espíritu Santo. Y todo eso depende de la resurrección de Cristo. Realmente la persona puede cambiar, la naturaleza humana que parece ingobernable puede llegar a ser gobernada y puede cambiar. Hombres crueles pueden convertirse en hombres buenos, hombres egoístas pueden llegar a ser hombres desprendidos, personas inmorales pueden adquirir control sobre su propia vida, sobre sí mismas, personas amargadas pueden llegar a ser personas amables. Es verdad, nos parece una tarea imposible, pero ese poder que se ejerció en la resurrección de Cristo, venciendo todas las barreras, todo el peso que había por encima y sacándolo de la tumba y llevándolo a la vida y a la gloria eterna, ese poder está activo en nuestras vidas por medio de su Espíritu Santo. Si el creyente no cambia, si no cambiamos, es porque no queremos, porque no le dejamos al Espíritu Santo actuar en nuestras vidas. Puede ser, es verdad, que hay cosas en la vida del ser humano que salen, pecados que salen con más dificultad. Yo siempre recuerdo la conquista de la tierra prometida en el libro de Josué y también en Jueces, especialmente en Josué, y a veces veías allí que había enemigos que eran vencidos rápidamente, de forma inmediata y desaparecían. Pero había otros que eran resistentes. De repente parecían vencidos, pero no, se habían ido, se habían escondido, estaban metidos en las cuevas, donde fuera, y de repente, cuando menos te lo esperabas, allí volvían a estar nuevamente. En la vida espiritual ocurre eso, hay pecados, hay vicios, hay cosas en nuestras vidas, de nuestro carácter, de nuestra personalidad, que están tan dañados por el pecado. Y algunas cosas yo me acuerdo que cuando me convertí desaparecieron de mi vida y nunca más las he vuelto a ver. Pero hay otras cosas que son como esos enemigos, que de repente parece que ya no están, que han desaparecido, pero no te fíes. Están escondidos allí, agazapados. Cuando menos te lo esperes, aparecerán en la escena en el momento más inoportuno, cuando te despistes un momento. Pero en el poder del Espíritu Santo, ese poder que nos aplica, que canaliza hacia nosotros todo el poder sobrenatural de la resurrección de Cristo, podemos cambiar. Y esto es algo maravilloso. Ya está en nosotros. Y Pablo les explica a los Efesios en el capítulo 1, en el versículo 19, Pablo ora a favor de los Efesios para que lleguen a conocer la supereminente grandeza del poder, de su poder para con nosotros los que creemos. Ese poder, como dice él allí, que resucitó a Cristo de entre los muertos. Está a nuestra disposición. La victoria sobre el pecado está asegurada, no por nuestros débiles esfuerzos o nuestra frágil naturaleza, sino por el poder de Dios que actuó en Cristo resucitándole y ahora está en nosotros por su Espíritu Santo. Así que el Señor nos exhorta a que estemos siempre pensando en esto y disfrutando de todo esto, ¿no? El poder de la resurrección, tal como habla Pablo en Filipenses 3:10, el poder de la resurrección, de su resurrección en nosotros. Si no fuera así, pues mejor abandonarse al pecado, porque toda lucha contra el pecado, si no, es en vano. Sería mejor decir como aquellos que dicen que tienen problema, comamos y bebamos porque mañana moriremos. Pero no podemos asumir ese lema. Primero, porque el pecado es malo. Segundo, porque tenemos poder en el Espíritu Santo para vencerlo. Y tercero, porque hay esperanza más allá de la muerte. Así que no vamos a asumir ese lema. Por supuesto que no. Nos vamos a esforzar en todo lo contrario. ¿Verdad que sí? En quinto lugar, la resurrección nos libra del temor de la muerte. Y esto, por mucho que la gente lo quiera negar, está metido dentro de la mente y el corazón de cada persona. El miedo a la muerte, el temor a la muerte. ¿Qué me va a ocurrir cuando muera? Aunque no te lo hayan enseñado, está dentro. Hay algo allí. Y la muerte aparece siempre. No se puede esquivar. Y aparece cuando nadie la espera. ¡Ay, murió tan joven, nadie lo esperaba! Eso es una equivocación. La muerte llega en cualquier momento. Si no la esperas,
es tu problema, te estás equivocando tú solo, porque puedo morirme ahora mismo, o puedo morirme dentro de una hora. Nadie lo esperaba, pues porque no estás pensando en ello, pero la muerte llega siempre, y la muerte es como un muro que se presenta delante de nosotros y que nos frustra, nos anula, nos quita toda ilusión. Llega una edad que dices, ya me quedan las fuerzas justitas, ya no puedo emprender grandes cosas como cuando era joven, y ahora lo único que me queda es eso, mirar hacia la muerte. Qué visión tan frustrante, tan carente de toda esperanza, de toda... es demoledor eso, es demoledor pensar así. La muerte. Y hay gente que intenta esquivarla. Otros, recuerdo a este director y actor también de cine, Woody Allen. Él es un buen ejemplo de esto que estoy diciendo, ¿no? Del temor a la muerte. Y en sus películas, una y otra vez, habla de esto, ¿no? Y a veces bromea, ¿no? En tono jocoso, dice, no es que yo tenga miedo a morir. Dice, pero simplemente espero no estar allí cuando suceda. Bueno, pues estarás allí cuando suceda. En realidad está muertecito de miedo, ¿no? Muertecito de miedo. Tiene un auténtico pánico a la muerte. Y hay muchas personas que, aunque lo intentan negar, están exactamente igual que él, temiendo a la muerte. Pero en Cristo tenemos esperanza. Y esta esperanza nos viene por la resurrección, por su resurrección. Como dice Pablo a los Corintios en el capítulo 15, 54 y 55, dice, sorbida es la muerte en victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Antes hemos dicho que la resurrección de Cristo nos permite mirar hacia el pasado, hacia nuestro pasado, y tener paz, reconciliarnos con Él. La resurrección de Cristo nos permite mirar al presente y ver que tenemos el poder para vivir una vida diferente. Pero la resurrección de Cristo nos permite mirar hacia el futuro, hacia la muerte, y tener tranquilidad, tener seguridad. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Ha sido vencido por Cristo mismo. La resurrección de Cristo, en sexto lugar, hace posible nuestro servicio para Él. Y esto yo creo que también es importante. Cuando intentamos vivir en este mundo de una forma justa, piadosa, santa, como Dios manda, qué difícil, ¿verdad? Qué difícil. En este mundo lo sencillo es vivir como un hombre pecador, pero vivir como un hombre santo es tan difícil. Pues ya no le digo nada, y usted lo sabe si es un creyente, y esto no es la letra pequeña, esto lo queremos siempre decir con claridad. Eso de que dicen algunos, hazte cristiano y todo será del color de rosas, no, hay problemas, ¿eh? Y vivir en este mundo como un cristiano es una cosa muy difícil. Y probablemente tengas los problemas que tiene todo el mundo, pues igual para llegar a final de mes económicamente, pero también los problemas añadidos que te viene por el hecho de ser creyente, que probablemente te sientas marginado, te traten como un bicho raro, como un ciudadano de segunda, como un descerebrado y otro montón de cosas. Eso en países donde se respetan ciertas libertades. ¿Qué vamos a decir de aquellos países donde no hay libertad religiosa, que directamente entras a una cárcel, a un campo de concentración o directamente te ejecutan por ser cristiano y tener una Biblia? La vida cristiana es difícil y el servicio al Señor es muy, muy difícil. Muy difícil. Hay problemas, decía Pablo, fuera y dentro a veces también. Problemas dentro de nosotros mismos, a veces con hermanos, a veces, muchas veces en el mundo. Difícil, desde luego que es muy difícil. Y puede ser una tarea desalentadora intentar servir al Señor en este mundo. Pero la resurrección de Cristo nos da ánimo. ¿Por qué razón? Pues dice Pablo en su última carta, en 2 Timoteo, que fue una carta que escribió en la cárcel en las peores condiciones que podemos imaginar, y despidiéndose, haciendo encargos finales a Timoteo, que iba a ser quien tomara el relevo y asumiera ciertas responsabilidades en lugar de Pablo. Y le dice, hablando de este servicio que iba a tener Timoteo por delante, y Pablo ya sabía bien de lo que hablaba, él estaba en la cárcel porque había sido un servidor, un apóstol del Señor, y cuánto había sufrido por esto. Y ahora un consejo personal
de Pablo a Timoteo. Dice, acuérdate de Jesucristo, del linaje de David, resucitado de los muertos conforme a mi evangelio. Acuérdate de Jesucristo resucitado de entre los muertos. En otro momento, en 2 Corintios capítulo 1, versículos 9 y 10, dice, pero tuvimos en nosotros mismos sentencia de muerte para que no confiásemos en nosotros mismos, sino en Dios, que resucita a los muertos, el cual nos libró y nos libra, y en quien esperamos que aún nos librará de tan gran muerte. Esto relata aquí unos episodios que Pablo sufrió de mucha agonía, seguramente en Éfeso, que dieron por perdida su propia vida dentro del trabajo en el ministerio. Y entonces él dice que se acordaba, que recordaba, que le libró esta visión de Cristo resucitado de entre los muertos. Y es importantísimo esto, porque cuando miramos a los problemas nos hundimos con los problemas. Y nuestra mirada tiene que estar elevada siempre hacia el cielo, mirando a Cristo resucitado y en su gloria. Esto cambia la situación, cambia la visión. Si ustedes observan con claridad, con detenimiento, en el Antiguo Testamento, los profetas, antes de empezar a ejercer su ministerio, tenían una visión de la gloria de Dios. Moisés, por ejemplo, tuvo esa visión en la zarza ardiendo, y Dios le dijo, Moisés, descálzate, la tierra que tú estás pisando es tierra santa, y vio la gloria de Dios. Isaías vio la gloria de Dios allí también cuando estaba en aquella visión que tuvo en el capítulo 6 de Isaías, los serafines o los querubines gritando, santo, santo, santo es el Señor Dios Todopoderoso. Y vio al Señor Isaías en esa visión sentado en su trono alto y majestuoso. Jeremías también, Ezequiel, esa visión un poco extraña al principio en el capítulo 1 de la gloria de Dios. ¿Por qué? ¿Por qué eso siempre al comienzo como una especie de patrón? ¿Por qué al comienzo? Porque empezar a servir al Señor sin haber entendido su gloria, haber visto su majestad, no es posible, no es posible. Porque entonces, ¿qué es lo que vas a ver? Pues vas a ver tus propias miserias y las miserias de otros que están a tu alrededor. Te va a desanimar, te va a hundir en la miseria. Pero mirar a Cristo, pasando por la muerte, pero triunfante ascendiendo al cielo, y ver su gloria, que al final es la parada final, de nuestro destino final, a donde llegaremos, y disfrutar con Él. Pues entonces, cuando uno ve esto y lo compensa con el sufrimiento temporal del hoy, y lo compara con la gloria que vendrá después, pues recibe nuevo valor, nuevo ánimo. Estamos aquí de paso. Esto, por mucho que nos pueda pasar aquí, que nos puedan menospreciar, que podamos sufrir, no es nada comparable con lo que vamos a disfrutar en la eternidad. Y todo ello es posible, una vez más, por la resurrección de Jesucristo de entre los muertos. Es conveniente mirar la gloria del Señor, porque si no, lo que vemos son las miserias humanas. Y eso nos inutiliza, nos deja mal, De la resurrección, séptimo punto, de la resurrección de Cristo depende nuestra expectativa acerca del futuro. Ahora mismo vivimos un tiempo intermedio. Hay personas que piensan que este es su destino final, que no hay nada más allá después de la muerte. Y hacen todo lo posible para disfrutar lo poquito que tienen aquí. Se esfuerzan al máximo por conseguir unas poquitas gotas de alegría, de felicidad, de paz, que no consiguen, por lo menos no consiguen que les dure mucho. Pero de la resurrección depende nuestra esperanza, nuestra expectativa acerca del futuro. Y es una expectativa gloriosa. Ahora conocemos solamente una pequeña parte, pero llegará el momento en que seremos liberados de esa vieja naturaleza que ahora tenemos para disfrutar con Cristo en su gloria. Yo pienso cuando leo en estos pasajes en 1 Tesalonicenses, en el capítulo 4, a partir del versículo 14, cuando habla de que seremos los que, si el Señor viene antes de que muramos y seamos arrebatados con Él al cielo, yo pienso que
en ese arrebatamiento seremos, como dice ahí, seremos transformados. Y esa transformación, tengo la sensación, la impresión de que notaremos que algo se cae de nosotros, algo se desprende de nosotros, todo eso que ha formado parte de nuestra vieja naturaleza, de ese hombre pecador y caído, que no consigue mejorar nunca, aunque lleves 80 años de creyente, el viejo hombre es tan malo el primer día como el último, no se mejora, se hace más religioso, pero no se mejora, es igual de malo. Pero todo eso saldrá, caerá de nosotros y seremos transformados, y lo único que quedará será lo que haya surgido, lo que se ha ido formando en nosotros, en cada uno de nosotros, a la imagen de Cristo. Y de ser desprendidos de todo eso, yo creo que eso va a ser la liberación definitiva. Si ya sentimos una liberación grande el día que nos convertimos y nuestros pecados fueron perdonados, ¿qué será cuando por fin disfrutemos en plenitud de todos los efectos de esta salvación plena y absoluta que Cristo ha conseguido para nosotros por medio de su resurrección, garantizada por su resurrección? Yo tengo esperanza de esto. Será algo glorioso. Y la resurrección de Cristo implica la consumación, por lo tanto, de nuestra redención. Nosotros somos espíritu, cuerpo y alma. La redención completa ha de abarcar cada uno de estos aspectos de nuestra vida. Redimidos en nuestro espíritu, sí, en nuestra alma, sí, pero también en nuestro cuerpo. Y eso, pues, nos viene por la resurrección. Nuestra redención será completa cuando resucitemos. Y eso será posible porque Cristo ya ha resucitado. Y estaremos en el cielo con Él. Me encanta aquel pasaje en el Evangelio de Juan, en el capítulo 14, cuando el Señor les dice: me voy, pero que no se turbe vuestro corazón. Voy a preparar lugar para vosotros. Y Cristo ha entrado, como decíamos antes, como el primer hombre en el cielo, el primogénito. Ha preparado lugar para nosotros. Nosotros iremos con Él. Esta es nuestra esperanza. Una nueva vida, un nuevo entorno, una nueva naturaleza, sin rastro alguno de lo que hemos sido, de nuestra naturaleza caída. Y todo esto, ya lo disfrutamos y será real, plenamente real en nuestras vidas cuando estemos con el Señor en su gloria. Así que, cuando vemos en perspectiva todo esto, decimos: es verdad, la resurrección de Cristo es muy importante. De hecho, todo depende de esto, ¿verdad? La resurrección, concluimos pues, la resurrección para la persona de Cristo, para el Evangelio, para su ministerio actual, para la Iglesia y para el creyente. La resurrección de Cristo ha cambiado nuestra vida y aún la va a cambiar mucho más, la de los que hemos creído en Él. La resurrección de Cristo nos permite mirar hacia el pasado, hacia el presente y hacia el futuro con tranquilidad, con seguridad, con esperanza. Si usted no ha confiado en Cristo, le animo a que lo busque y se reconcilie con Él. Y disfrutará también de esto. Encontrará la paz, ya le digo, para su pasado, para su presente y para su futuro. Y cuánto necesitan los corazones doloridos, tantas y tantas personas conocemos así, cuánto necesitan esta paz. Pues solamente Cristo se la puede dar. Yo no se la puedo dar, no se la puede dar nadie, solamente Cristo. ¿Por qué? Porque Él y solamente Él ha muerto por sus pecados y ha resucitado para que usted pueda ser una persona diferente. Le animo a buscar a Dios. Que Dios le bendiga mucho y ricamente. Gracias por su atención.